Hola, soy Dani Facho y esto es De Tripas Corazón, el podcast de Singlutenismo. Soy celíaca, experta en vida singlutenista y estudiante de dietética. Desde Singlutenismo ayudo a personas y empresas a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten a través de mi web, mis redes sociales y mi libro, El Manual Ilustrado del Singlutenista. En De Tripas Corazón haremos digeribles los temas más complejos relacionados con la vida singlutenista de la mano de los mejores expertos en la materia. Espero que disfrutéis de este espacio. Bienvenidos. La nona singlutenista, con Isabel Itzilo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tripas Corazón. Hoy nos adentramos en el mundo de la gastronomía singlutenista. A estas alturas ya sabemos qué tipo de productos tienen gluten de manera tradicional. El pan, la pasta, la pizza, la repostería y la bollería son los grandes clásicos del mundo con gluten porque tradicionalmente se hacen con harinas de cereales con gluten. Hoy hablaremos de cómo cambia nuestra alimentación con el diagnóstico de celiaquía o de sensibilidad gluten o celíaca y qué pasa con todos estos productos. También os contaré mi historia personal en relación a mis elecciones alimentarias desde el diagnóstico y hablaremos de esa cocina que tan tradicionalmente está basada en el gluten, la italiana. ¿Qué pasa con los inglutenistas en Italia? Hablaremos también de la gastronomía italiana sin gluten con Isabel Itzilo, hija y nieta de italianos que desde hace años acompaña a su familia en el restaurante italiano Dal Nonno de Castelldefels. Recuerda que puedes escribirme a dani@singlutenismo.com contándome esas dudas que te gustaría que resolviera en los próximos episodios del programa y a las cuales doy respuesta siempre en la última sección del episodio. Siempre cuento que cuando me diagnosticaron celiaquía hice la fiesta del gluten y me despedí del que siempre ha sido mi plato favorito, la pizza de mi abuela. En aquel momento, en 2010, asumí que nunca más iba a encontrar una pizza sin gluten que estuviera a la altura de la pizza de mi abuela. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando pocos meses después estaba yo haciendo la mía con unos resultados muy similares y en su versión sin gluten, claro. En aquel momento, más allá de los preparados comerciales, se encontraba poca variedad de harinas sin gluten. Entre el almidón de maíz, la fécula de mandioca y la harina de arroz, hacíamos malabares para que nos saliera algún pan rico, y eso ya sin entrar a valorar las propiedades nutricionales que tuvieron. Entre 2012 y 2013 empezó a aparecer en el mapa el trigo sarraceno, que ya sabéis que no tiene gluten, y entre eso, la quinoa y la goma xantana empezamos a hacer virguerías. Hoy en día tenemos a nuestra disposición todo un abanico de materias primas que no solo nos permiten conseguir masas fermentadas y no fermentadas estupendas sin gluten, sino que además hasta han conseguido que el valor nutricional de estos productos no sea tan escaso como antaño. Por supuesto, ya sé que no tengo que contaros aquí que ninguno de estos productos es imprescindible en lo que a nutrientes se refiere. Pero sí que es verdad que en los últimos años y, en mi opinión, muy de la mano del colectivo singlutenista, se ha producido una gran evolución de estos productos también en el sentido nutricional. Hoy en día encontramos en casi cualquier supermercado pastas de legumbres y pseudocereales que son una buenísima alternativa a las pastas tradicionales. El contenido proteico y en fibra de las pastas de lentejas, garbanzos, guisantes o incluso trigo sarraceno es muy superior al de aquellas hechas con arroz o maíz que hasta hace bien poco eran las únicas opciones que había en el mercado. También encontramos panes cada vez mejores formulados, hechos hasta en su totalidad de harinas integrales sin gluten y que además son mucho más sabrosos y tienen una textura buenísima. Atrás quedan aquellos panes blancos que se desmigaban y sabían a palomita de maíz, o al menos, aunque sigan estando en el mercado, para quien lo prefiera blanco, no son la única opción para quienes buscamos otras cosas. Hasta hemos asistido a la llegada de la avena sin gluten, que a muchos nos ha descubierto todo un nuevo mundo de desayunos. En definitiva, donde antes del diagnóstico sin glutenista todo era trigo, ahora se abre ante nosotros un enorme abanico de posibilidades que quizás no hubiéramos explorado tanto si no fuera por ese empujoncito que nos tuvo que dar el diagnóstico. Por si fuera poco, casi sin darnos cuenta, lo más probable es que a lo largo de nuestro camino por el mundo sin glutenista, nuestras costumbres a la hora de comer vayan evolucionando. Yo creo que en esto entran en juego varios factores.
Por un lado, empiezas a leer etiquetas mucho más que antes, empiezas a ser consciente de las elecciones alimentarias que habías hecho a lo largo de toda tu vida y quizás te las acabas replanteando. Luego, el innegable coste elevado de los productos específicos sin gluten hace que empieces a buscar alternativas a aquello que comías habitualmente. Donde antes acompañabas las comidas con pan, quizás ahora no las acompañes con nada o lo haces, como suele contar Paloma Quintana de Nutrición con Q, con palitos de zanahoria. Quizás cuando antes no sabías desayunar si no era con galletas, ahora has descubierto que si desayunas una tostada de hummus, una arepa o un huevo a la plancha, pues también lo disfrutas mucho. A lo mejor has visto que 4 platos de pasta semanales se te salían de presupuesto y esto te ha llevado a probar 7 maneras distintas de comer legumbres a lo largo de toda la semana. Al final va a ser cierto que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y es que este fue, de hecho, mi caso. Estos son ejemplos reales de una chica universitaria que cuando le diagnosticaron celiaquía decía que una tostada con aceite jamás sería un desayuno y que si no comía un bizcocho casero para desayunar, el día iba a ser horrible. Querida Dani de 2010, vengo del futuro a decirte que de los prejuicios con la comida también se sale. En mi caso, esta evolución vino motivada, al igual que mi diagnóstico de celiaquía, por mi hermanita Julia. Cuando en 2016 me fui a vivir con ella unos meses, de pronto sentí una responsabilidad enorme por su alimentación. Si yo no comía ni fruta todos los días y apenas hacía unos meses que comía algo de ensalada todos los días, ¿cómo iba a asegurarme de que ella, con sus 11 añitos, fuera a tener todos los nutrientes y la energía que necesitaba para crecer sana y fuerte? A ver si es que me la iban a dejar en mis manos unos meses y yo la rompía o algo, no sé. Y fue entonces cuando descubrí el método del plato. No quiero ahondar ahora en esto porque sería hacerme un destripe enorme a otro programa que quiero hacer y que tengo muchísimas ganas y que sé que os encantará, pero os adelanto que fue la ayuda que necesitaba en ese momento en ese momento en el que mi cabeza hizo clic, ¿no? Con el tema de la alimentación. A partir de ahí, poco a poco, fui introduciendo en mi alimentación platos que quería probar, cada vez más alimentos saludables y sobre todo mucha más variedad. De verdad creo que en los últimos 4 años he comido más legumbres que en toda mi vida. Y lo mejor de todo es que lo he hecho disfrutando, sin sentirme obligada y simplemente explorando la gastronomía. En este proceso descubrí otras muchas maneras de cocinar, incluso cuando se suponía que todo era trigo. En el país de la pasta y la pizza, ser sin glutenista es una maravilla. Parecería que en Italia tendría que ser complicadísimo lo de encontrar productos o restauración sin gluten y sin embargo, si nos detenemos a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo que sea tan fácil. Es que en un país que basa tantísimo su gastronomía nacional en el trigo, los inglutenistas italianos no iban a quedarse sin poder comer algo tan propio de su cultura. Como aquí, tradicionalmente las elaboraciones específicas sin gluten en Italia se han basado en el almidón de maíz y de manera un poquito más reciente en el almidón de trigo sin gluten. Sin embargo, los italianos ya nos llevaban bastante ventaja con el trigo sarraceno. Antes de seguir, voy a hacer aquí un inciso. ¿Sabíais que la típica crepe francesa, la galette, está hecha con trigo sarraceno? Y que el típico pan etíope, que es como una crepe gigante, se hace con harina de teff, que es sin gluten. Y por supuesto, no os tengo ni que hablar de las tortillas mexicanas que se hacen con maíz nixtamalizado, ni de las arepas colombianas o venezolanas que se hacen con harina de maíz precocido. El mundo ya tenía muchísimas opciones de alternativas sin gluten antes de que llegáramos los inglutenistas. Solo hemos necesitado mirar un poco para afuera. Pero bueno, volviendo a la cocina italiana. Os contaba que en Italia ya se mejoraban los sabores y las texturas con harina de trigo sarraceno. Y aquí te voy a dar una idea. En tu receta de masa de pizza habitual, con un preparado panificable, sustituye el 10% del preparado por harina de trigo sarraceno. Verás que atenúa muchísimo ese sabor a maíz que le da el preparado panificable y queda mucho más rica. Para la pasta, te animo a que pruebes otras que no estén hechas de maíz o que al menos tengan una mezcla de distintos cereales y pseudocereales. Te voy a dejar en las notas del programa una serie de consejos para que al cocinar la pasta sin gluten no se te pegue, no se te pase o no se te quede dura.
Después de mucho hablar con vosotros, hace un par de años llegué a la conclusión de que lo que pasaba con la pasta sin gluten es que no sabemos cocinarla y se nos queda fatal, cuando en realidad la calidad de la pasta que encontramos hoy en día en el mercado puede ser muy buena. Precisamente de pasta y de pasta fresca, que es mucho más difícil de encontrar, vamos a hablar hoy con Isabel, así que vamos a darle ya la bienvenida. Isabel Itzilo es técnico en publicidad y marketing y es hija y nieta de italianos. Muchos la conocemos en las redes sociales como Isa de Dal Nonno, porque es la cara visible de este histórico restaurante en Castelldefels. Sus padres fundaron en el año 2000 este restaurante y en 2004 su madre, cocinera desde los 18 años, emprendió el camino sin glutenista dentro del restaurante y poco a poco fue adaptando todo tipo de platos italianos a su versión sin gluten. Isa tiene mala absorción de la fructosa, así que conoce de primera mano lo que es tener restricciones alimentarias. Ahora mismo tiene entre manos un nuevo proyecto que estoy segurísima de que os va a encantar a muchos inglutenistas. Bienvenida, Isa. Hola, Dani. Encantada de tenerte aquí. Ya sabes que bueno, que yo te sigo desde hace un montón de tiempo. Yo tengo muchas ganas de conocer Dal Nonno. Y bueno, y la verdad es que es un placer tenerte por aquí y bueno, conocer un poco tu historia y la historia de vuestro restaurante. Igualmente. A ver si podemos conocernos, que nunca Sí, llega. llegará. Pues eso, entre mi influencia familiar italo-argentina, pues eso, y tras haber hecho el Erasmus en Italia, pues ya imaginarás, ¿no? Que a mí lo de la cocina italiana me encanta, además en mi casa siempre se ha comido, pues eso, muy italiano. Y lo que te decía, que me encantará algún día conocer Dal Nonno, pero sobre todo quería preguntarte lo primero, ¿cómo es Dal Nonno? ¿Cómo es entrar al restaurante? Dal Nonno, evidentemente cuando hablamos de restaurantes, cuando cada uno sale a comer busca una cosa diferente, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que Dal Nonno de siempre, quien entra a Dal Nonno está en su casa. De hecho, la mayoría de clientes son clientes desde hace muchísimos años, hay gente nueva, por supuesto, pero sí que es verdad que es una familia, o sea, ha llegado a haber momentos de una mesa hablando con otra, incluso, sin estar nosotros entre medio. Es como un terreno muy familiar, muy, muy neutro, muy... Además, mi madre es muy así, y como mi madre es el alma del restaurante, pues mi madre es muy así, mi madre es muy campechana, es muy... quiere a todo el... o sea, quiere a todo el mundo y se hace querer por casi todo el mundo. Evidentemente tiene su carácter y habrá a quien no le guste, pero es la típica madre, o sea, sin ser de origen italiano, pero es la típica madre italiana, la típica... no sé cómo explicártelo, pero ¿sabes cuando tú en Italia habrás estado en las típicas familias que llegas y la madre no deja de sacar cosas? Vale. Sí. Mi madre es esa, o sea, yo creo que ha llevado a más amigos míos de los que puedo contar. Es simple en el sentido de que no tiene no es enrevesada, no. Uh-huh. Entonces, todo eso es lo que es lo que es Dal Nonno. Es Claro. un ambiente pues limpio, sencillo, familiar. Entras y te invaden los olores de todo lo que se hace en la cocina, que además, como se hizo hace 20 años, pues es abierta, con lo cual los olores vienen a ti, no es como una cocina herméticamente cerrada en la que no hueles Uh-huh. nada, ¿no? Entonces, entras y si se está haciendo una salsa de tomate, hueles al tomate, o hueles a la pizza, o hueles a lo que sea. Sí, ese olor a masas, ¿no? Del horno. Sí. ¿Y cuándo empezasteis a ofrecer platos sin gluten? ¿Cómo fue esa historia? A ver, yo era muy chiquitina, Mm. Sí, pero... en este caso fueron tus padres, Sí, claro. exacto. Mm. Bueno, en especial fue mi madre. Mis Ujú. padres siempre han hecho una cocina muy natural, es decir, traían el arroz de Italia, traían un arroz biológico de Italia, ya cuando todavía eso aquí no se estilaba, no era tan popular. Nosotros ya Ujú. teníamos arroz biológico. Siempre han hecho las salsas de manera muy natural, muy sencilla, muy de sabores puros. Muy Todo se hacía, casera. exacto, todo se hacía en el momento. Te explico todo esto, ahora entenderás por qué, ¿eh? Pero venimos de un tomate natural, de una salsa de marisco que se hace en el momento, de una carbonara que se hace en el momento, de una salsa de quesos que se hace en el momento. Entonces, todas estas partes lo que hacen es que en el momento que llegó una familia y hablaron con mi madre y le explicaron que el niño pequeño le habían encontrado pues este problema, la celiaquía, para ella fue mucho más fácil Claro.
poderles decir qué ingredientes había en cada cosa. Sí que es verdad que hubo que replantear la contaminación cruzada porque hasta ese momento, estamos hablando del 2004 aproximadamente, hasta ese momento no habíamos tenido que contemplar la contaminación cruzada en ningún momento. Ujú. Y entonces cuando este factor aparece, sí que es verdad que en cuanto a la contaminación cruzada hay que establecer unos protocolos diferentes. Pero Ujú. lo que es los ingredientes y los sabores, como ya venían de una cosa muy simple y muy pura, Ujú. era mucho más fácil Claro, ni adaptar. etiquetados ni nada, claro. Exacto. Entonces, mi madre empezó pues comprando la marca de macarrones que no recuerdo cuál era en aquel momento, pero a la que La había que había. acceso, y que creo recordar que era Gallo, pero no estoy muy segura. El tomate, pues cuando se hacía, se guardaba aparte para poder utilizar para los celíacos. Poco a poco se fue como involucrando. Y luego mi Ujú. madre es una persona que es muy empática, entonces cuando ese mismo niño se lo dijo a su vecino y vino el vecino y es que a mí me gustaría comer croquetas, pues ella le dijo, tú no te preocupes que la semana que viene tú tienes croquetas y se buscó la vida Mm. para encontrar los ingredientes para hacer croquetas. Luego Mm. vino otro que, pues a mí me gustaría comerme un crepe, pues le hizo un crepe. Y entonces, luego la pizza, que la pizza, yo recuerdo la primera pizza que hacía mi madre sin gluten y lo que hace ahora, y es que es impresionante lo que ha aprendido, lo que ha Claro, evolucionado sí, sí. y el cariño que le pone, porque al final todos disponemos de los mismos ingredientes y luego ella consigue unos sabores con lo mismo, con lo que otra gente lo intenta, que me parece espectacular. Claro, bueno, la verdad es que en estos años, a mí que me diagnosticaron en el 2010, eh, hemos asistido, como quien dice, al descubrimiento de ingredientes y de mejoras de materias primas y de muchas cosas que nos han permitido obtener cada vez mejores resultados. Quiero decir, los panes que podemos hacer ahora con los ingredientes que tenemos disponibles no son los que podíamos hacer en 2010. O sea, Exacto. Pues sí, claro, pues piensa que te estamos hablando de 2004. Pues claro, imagina. imagínate lo que había. O sea, yo recuerdo entrar de chiquitita, llegar del cole y estar mi madre hirviendo pasta sin gluten Hmm. y el olor era un olor característico parecido al de la coliflor. Vaya. Yo no sé qué le pondrían a aquello, ¿eh? Pero recuerdo ese olor como algo que me marcó, que fue como, ¿por qué huele así esta pasta? Porque yo no lo entendía en aquel entonces, evidentemente. Claro, sí, sí, sí. Pero ver lo que hace ahora mi madre y cómo se ha buscado la vida, porque al final mi madre dispone de la maquinaria más simple de la que te puedes imaginar, o sea, es decir, una Dos manos. amasadora, exacto, una amasadora específica para sin gluten, Ujú. una máquina para la pasta específica para sin gluten, y sí que es verdad que luego pues todo desdoblado, como puede ser la nevera de las pizzas, pues hay dos, cada Ujú. una con sus ingredientes, con su superficie, con su pala, con todo. El horno también tiene dos alturas, están separadas. Ujú. Eh, pero lo que es maquinaria que digamos, pues como de I+D, al final Ujú. es una amasadora, sus dos manos y todo el cariño que le pone. Claro, sí, sí. Me consta, de hecho, que estáis validados por Celiax Cataluña y hace poquito, ¿no? Colaborasteis con ellos en un taller de pasta y Sí, pizza que orientasteis a profesores en escuelas de hostelería. sí, esto fue muy Yo guay. siempre que hablo con restaurantes, os pregunto lo mismo. ¿Por qué vosotros elegís contar con la acreditación de la asociación? Mira, nosotros, mi madre siempre estuvo en contacto con la Asociación de Celíacos desde el principio porque para ella fue la manera de resolver dudas, ¿vale? Ujú. Piensa que hace 16 años el etiquetado que hay hoy en día no es el que había entonces. Ujú. Entonces era muy complicado en según qué situaciones saber si lo estabas haciendo bien o mal, porque Claro. no tenías un simbolito y ya está, y tenías esa seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ella empezó a estar en contacto con la Asociación de Celíacos más por su bien, en el sentido de, pues cuando tenía cualquier duda consultaba el librito o llamaba o esto o lo otro. Y sí Ujú. que es verdad que cuando yo empiezo a hacerme un poco más mayor y empiezo a ser más, me involucro más, digamos, Ujú. sí que empezamos a hacer como más cosas en común con la asociación. Pues el día de la celiaquía emitimos vales de descuento o de regalo. Siempre hemos hecho alguna cosa de vez en cuando con ellos y tenemos mucho contacto con ellos. Ujú. Luego también para cualquiera que lo haya hecho recientemente, entiendo que, por ejemplo, la Asociación de Celíacos de Cataluña tiene una cosa muy interesante que es la formación al personal. Ujú. Nosotros cuando tenemos un trabajador nuevo en Tal Nono, eh, uno de los requisitos es que tiene que hacer este curso, superarlo y tener su diploma. Ajá. Nosotros pagamos al año
una cosa que realmente simbólica a la Asociación de Celíacos de Cataluña. Y ellos, cuando nosotros tenemos un trabajador nuevo, le facilitamos los datos personales de esta persona y hay una formación de 4 horas con un test final en el que aprueban o suspenden la formación de restauración sin gluten. Eso es lo que hace que nosotros también luego, de tal como se da la información a cómo se aplica, pues siempre hay que hacer matices. Pero la información general, que es que entiendan lo que es la celiaquía, que empaticen con el colectivo, que entiendan de la importancia de hacerlo bien, que sepan que no es un capricho, que es una enfermedad, porque años atrás hemos tenido trabajadores es que porque yo toque aquí, toque allí, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Y hasta que no entiendes la importancia de lo que estás haciendo, no lo valoras. Entonces, uno de los puntos para nosotros súper a favor de estar acreditados es este. Luego hay otro, y es que tenemos la seguridad de que lo estamos haciendo bien, porque todos los años pasamos una auditoría. En la que controlan todos los protocolos, se llevan incluso muestras de productos para analizarlos y confirmar que evidentemente no contienen gluten. Luego la pegatina también para los que vienen y a lo mejor pueden tener dudas, porque por ejemplo nuestro pueblo es un pueblo muy turístico, entonces claro, no es lo mismo que un camarero te diga sí, tenemos platos sin gluten, pero haya cambio de personal cada 2 semanas y no sepas si luego en cocina realmente están tan bien formados, que un sitio donde sabes que han pasado esa acreditación y significa que como mínimo tienen un control. Claro. Entonces, sí. Yo siempre que alguien me dice, he buscado un restaurante sin gluten, yo les digo, a mí me da igual que vengas a Dalnono o que decidas ir a otro, pero la acreditación es lo que te va a dar la mayor seguridad en este aspecto. Claro. Sí, al final... Quiero decir, y esto pasa mucho en restaurantes mixtos como el vuestro, ¿no? Que no es solo sin gluten, sino que tenéis una cocina amplia que os permite también todas estas cosas, separar zonas y tal. Pero claro, tú siempre tienes que tener, o sea, de alguna manera el tener esa tranquilidad, el pasar los controles y esto, ¿no? El poder formar a todos los nuevos trabajadores que vayan entrando, que además en hostelería es que es lo que tú dices, es súper importante. Hay tal rotación de personal. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de una situación que nos pasó y que a mí me hace mucha gracia, irónicamente, cuando alguien me dice, bueno, es que yo he ido a tal sitio que es 100% sin gluten. Vale, que un sitio sea 100% sin gluten no quiere decir que no tenga que tener un cuidado con lo que hace. Claro. Y te voy a poner un ejemplo real, resulta que mi madre empezó a recibir peticiones de reservas en las cuales la gente quería venir con un pastel comprado externamente a otro sitio. En un principio no le dimos mayor importancia, empezó a coger esas reservas, la gente venía, celebraba el cumpleaños, sin más. ¿Qué pasó? Que nos llegó a nuestros oídos que había habido una pastelería 100% sin gluten en la cual se habían encontrado ingredientes con trazas de gluten. En ese momento nosotras tuvimos que tomar una determinación como fue no permitir que nadie trajera nada de fuera. Claro. ¿Por qué? Porque si tú como sin glutenista vas a una pastelería en la que en la puerta te pone 100% sin gluten, compras un pastel, vienes al nono que es mixto, comes tu comida, luego tomas el pastel y por la tarde te encuentras mal, vas a dudar. Vas a hacer la compra. Siempre vas a dudar antes de al nono que de la pastelería 100% sin gluten. Entonces, a mí yo quiero que la gente entienda de la importancia de que aunque vayas a un sitio que sea 100% sin gluten, es importante que estén controlados por alguien y que estén acreditados por alguien, porque eso quiere decir que no se les ha escapado ningún detalle. Esto es una cosa de la que hablo muchísimo en redes, sobre todo, bueno, los miércoles de preguntas y estas cosas, ¿no? Que la gente me pregunta si es seguro, si es posible hacer un restaurante mixto y que sea seguro para sin glutenistas. Y yo siempre cuento exactamente lo mismo. Yo digo, es que se puede hacer muy bien o muy mal, tanto en un restaurante mixto como en un restaurante supuestamente exclusivo. Además, con todo el tema de
del tema de la moda sin gluten y todo esto, está pasando muchísimo, que hay mucha gente que tiene, mucha gente no, pero hay restaurantes que tienen este reclamo de que es healthy, fit, fashion, trendy, ¿sabes? Sin gluten. Sí. Y al final ya no es que entre o no gluten en las cocinas en el sentido de que si tienen pan con gluten o no, sino de que son personas que no saben de los pormenores de muchísimos ingredientes, así como sí que lo sabemos los inglutenistas, ¿sabes? Tema de especias, lo del comino, lo de las lentejas que hay que cribarlas, que si la soja texturizada no es genérica, que, ¿sabes? Son tantos detalles que o tienes una muy buena formación y tienes un buen control de todos los ingredientes, o tu 100% sin gluten se puede quedar muy en el aire. O Mira, a sea. mí en una ocasión un cliente me dice, mira, te voy a recomendar una harina sin gluten que estamos probando nosotros, que nos ha funcionado muy bien. Y yo dije, bueno, pásame el nombre, yo haré mis investigaciones, consideraré si los ingredientes me interesan o no, y me pasaron la información por redes sociales. Bueno, pues yo entro en la página de esta harina que me recomendaron y me encuentro con la leyenda puede contener trazas de gluten. Madre mía. Y yo pensé para mí, pues menos mal que la has usado en tu casa y no te la he recomendado yo. Claro. Porque, y además la ligereza esta de recomendar cosas sin estar seguro, pues que tú imagínate que yo compro esa harina sin leer, porque el cliente me ha dicho que es sin gluten. También ahí tengo que romper una lanza a favor de decir que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre comprobando toda la información. Y esto con el Exacto. tema de la restauración lo sabes muy bien. Yo, por ejemplo, puedo irme de viaje, yo qué sé, imagínate, ¿no? Por la Costa Brava y comer aquí, allí, no sé cuántos tal, y que estuvieran acreditados en su momento y que toda la historia, pero 2 años después vete a saber si han cambiado de dueños o lo que sea, ¿sabes? Yo con el tema ya te digo, de cuando alguien me dice es que es 100% sin gluten. Sí, sí, seguramente tendrán toda la intención de que sea así. Pero ya te digo, mi madre tuvo que tomar esa determinación y nos hemos puesto gente en contra por hacerlo así, pero vimos las orejas al lobo de decir, va a venir alguien un día, nos va a pasar y luego cómo demuestras que no has sido tú. Claro. Sí, Y sí, sí. entonces, por ejemplo, en ese tema, ya te digo, cuando alguien habla de los restaurantes mixtos o no, sí que es verdad que evidentemente hay que tener muchísimo cuidado, que es un terreno súper complicado de trabajar, que mi madre con los trabajadores se encuentra muchísimos problemas porque no le dan la importancia que tienen que darle, con lo cual hay que estar controlando absolutamente todo lo que hacen. Pero, pero que hay gente que quiere hacerlo bien y que está Por dispuesta a supuesto, sí, sí. sacrificarse y Sí, sí, que al final hay profesionales, quiero decir. sí. A mí lo de, Sí, a sí. mí lo de la acreditación, ya te digo, para nosotros es una tranquilidad por eso, porque sabemos que si nos hemos equivocado en algo, que puede pasar que somos seres humanos y algo no lo hemos contemplado o estamos haciendo mal algún paso, ellos te van a decir, no, así no, esto Claro, tienes que cambiarlo. Y claro. de hecho, muchas veces, ¿esto por qué lo haces así? Tú les das una explicación y ellos te dicen, bueno, pues yo considero que deberías hacerlo de esta otra manera. Y entonces estableces otros protocolos que a lo mejor a ti no se te habían ocurrido. Es como contar Sí, con 4 ojos más. claro, justo. Eso te iba a decir, el tener una referencia externa, como quien dice. Sí, 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 totalmente. El tema de la acreditación nosotros es por eso, es por nuestra tranquilidad y por vuestra tranquilidad. Claro, sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. La pandemia os ha afectado muchísimo a todo el sector de la hostelería. ¿Cómo os habéis adaptado vosotros a la nueva situación? Mira, nosotros, gracias a tantos años de trabajo, tenemos una clientela muy fiel, pero sí que es verdad que esta clientela no está ubicada solo en Castelldefels y alrededores, sino que, bueno, hay gente que hace 1 hora en coche para venir a comer a Dalnono porque le apetece. Entonces, sí que es verdad que durante la pandemia, toda esa gente, por mucho que haya querido, no ha tenido acceso a nosotros. Entonces, bueno, yo personalmente me casaba en abril del año pasado y como parte de mi familia tenía que venir de Italia, yo estaba muy alerta de lo que estaba pasando en Italia con la pandemia. Entonces, digamos que como que era más consciente de la gravedad, que había a lo mejor algunas personas que viviendo aquí no habían llegado a enterarse de la importancia de la pandemia ya en Italia. Entonces, yo vi las orejas del lobo y lo que hice fue decirle a mi madre, mamá, te voy a pedir el equipo para que puedas empezar a trabajar a domicilio. Me da igual que nos encierren o que no nos encierren, pero evidentemente se va a generar un miedo a salir
y a estar en contacto con otras personas, que la comida a domicilio hace que si a alguien le apetece pero no quiere venir, pues pueda tener acceso a eso. Nosotros pedimos el equipo, si no recuerdo mal, el 9 de marzo o el 10 de marzo. El 14 de marzo establecen el estado de alarma y el lunes 16 recibimos el equipo. ¡Buah! ¿Vale? O sea, nosotros perdimos el primer fin de semana de cuarentena, digamos. Ese fin de semana sí que no pudimos hacer nada porque la gente no podía salir a buscar comida, no teníamos establecido el servicio a domicilio, además el miedo se palpaba en el ambiente. Pero sí que es verdad que a partir de las 2 semanas posteriores el tema se movió muchísimo. Desde el Ayuntamiento de Castelldefels, a mi parecer, hicieron una cosa muy buena, que fue informar a todo el mundo de las empresas locales que estaban trabajando a domicilio. ¡Qué chulo! Entonces se generó mucho movimiento de gente que a lo mejor no nos conocía por el motivo que fuera, o que habitualmente pedía otra pizzería y esa pizzería no había decidido hacer a domicilio, sino que había decidido cerrar. Y entonces nos pidieron a nosotros y entonces a partir de ahí empezó a funcionar bastante bien el servicio a domicilio y la verdad es que este año nos hemos mantenido gracias a eso y gracias al verano. El verano con la terraza pues sí que hubo más movimiento de gente, la gente tenía muchas ganas de calle, de terraza. Lo que sí tengo que decir es que somos muy, muy, muy conscientes de las medidas de seguridad, las estamos cumpliendo todas a rajatabla. Y eso es lo que hace, igual que con el tema de la celiaquía, que en cuanto a la pandemia nos sintamos tranquilos en el sentido de que estamos siendo responsables. Entonces, a nosotros nos ha salvado la comida a domicilio. La comida a domicilio, el poder negociar el alquiler, el poder... Castelldefels, por ejemplo, también ha suprimido el pago de las terrazas, solo estamos pagando el 25%. Hemos podido ampliar el espacio de la terraza... Estas pequeñas cosas que han ido haciendo que poco a poco te haya sido. También ha habido ayudas del Consorcio de Comercio de Barcelona. Ya te digo, pero sobre todo... el domicilio. Sí, y nos hemos sorprendido de la cantidad de gente que consume pizzas sin gluten en Castelldefels, que no les teníamos como clientes antes de la pandemia, y ahora por un motivo o por otro nos hemos conocido. Qué bien, jolín, que enhorabuena de verdad porque siempre es buena noticia, sí. Sí, a ver, no es que estemos en el mejor momento, pero estamos sobreviviendo, que ahora es momento. Que ya es bastante, sí. Claro. Y decía antes que tienes un nuevo proyecto entre manos, cuéntanos qué es, cómo se llama, en qué consiste. Bueno, yo viendo durante todos estos años la necesidad que había del tipo de productos que elabora mi madre, yo tenía un sueño, un ideal, que era poder hacer una marca de productos sin gluten, sobre todo que fueran reales, es decir, que respetasen la importancia de los ingredientes, que respetasen la importancia de los sabores, intentar ofrecer un precio dentro de que todos sabemos que los productos sin gluten son más caros porque la materia prima lo es, pero poner un precio a estos productos responsable y real también. Yo quería que cuando viene un turista y viene a comer a Dal Nonno y luego le ponía a mi madre un comentario en redes, como puede ser no había comido raviolis en mi vida y he disfrutado comiéndome unos raviolis, que esta persona pueda entrar en internet, hacer su pedido y que le lleguen a su casa los raviolis y se los pueda cocinar y le expliquemos cómo cocinarlos y incluso le podamos ofrecer una salsa con la que disfrutarlos en su casa. Yo tenía esta necesidad vital de ampliar lo que mi madre ha trabajado durante tantos años y que le ha costado tanto esfuerzo y podérselo ofrecer a más gente y que todo el mundo pueda disfrutarlo en su casa, que nadie tenga por qué no comerse unos raviolis, que los inglutenistas se puedan comer unos raviolis con total tranquilidad y los puedan disfrutar. Qué guay. Entonces, ¿cómo se llama el proyecto? La nonna Antonella. La nonna es la abuela en italiano y Antonella es el nombre de mi abuela realmente. O sea, yo soy la nieta de la nonna. Yo sé que habrá mucha gente que pensará que esto es marketing, pero no lo es. La nonna Antonella era mi abuela y en donde esté sigue siendo mi abuela. Y yo soy la nieta de la nonna Antonella. Qué Entonces, el logo, quien lo haya visto, y si no, os animo a que lo veáis, el dibujo es mi abuela realmente. Algún día tendremos que publicar una foto real de mi abuela para que veáis el parecido. Y mi abuela era una loca de la comida, igual que lo era mi padre. Mi abuela era la típica señora italiana que te sentabas a comer y no sabías cuándo te levantabas.
Claro. Muy Entonces, italiano, claro. entonces, bueno, mi padre aprendió de mi abuela. Mi padre, por poner un poco en espacio-tiempo, nació durante la Segunda Guerra Mundial y entonces vivieron pues épocas en las que no tenían acceso a todos los ingredientes que tenemos acceso hoy en día. Entonces, mi padre aprendió de mi abuela pues a adaptar las recetas con un poco lo que tenía a mano. Pues no tenemos esto, pues tenemos esto otro y adaptamos la receta. Y entonces, bueno, pues es un poco un homenaje a las raíces y al final, pues de dónde venimos. Yo no estaría haciendo ravioli si mi padre no hubiera sido italiano y si mi abuela no fuera la nonna Antonella. Claro. Estaría haciendo otra cosa, pero ravioli. Y eso te iba a preguntar. En la nonna Antonella habrá lo que tú dices, ¿no? Raviolis, habrá pasta fresca, por lo que entiendo, salsas, ¿alguna cosa más? Sí, la idea es, bueno, todo un surtido de pastas lisas. Para quien no sepa lo que son las pastas lisas son todas aquellas que no tienen relleno, frescas, es decir, elaboradas con huevo, y luego todo un surtido de pastas rellenas. Además de eso, canelones, lasañas. Qué bueno, por favor. Las salsas para acompañar todo esto. Es decir, tampoco te voy a decir que vamos a empezar haciendo todo el surtido de gamas del mundo, ¿no? Pero Claro. sí que es verdad que es necesario hacer una buena salsa de tomate, una buena boloñesa, una buena salsa pesto. Y a mí me gustaría también darle a la gente trucos o consejos para que a partir de las salsas que nosotros vendamos puedan también hacer variaciones. Es decir, si yo te vendo una salsa de tomate y tú tienes una buena berenjena y una buena cebolla, yo te voy a explicar cómo te puedes hacer una salsa Norma, por ejemplo. Qué bueno. Es más, o sea, la nonna Antonella es un negocio, porque evidentemente es un negocio, es una empresa, pero es también una filosofía, la filosofía que nosotros hemos llamado Healthy Italian Food. Healthy Italian Food es, volvamos a las recetas italianas de verdad, es decir, la cocina italiana yo lo veo más porque es mi origen, pero supongo que cada uno con la suya, ¿no? Pero la cocina italiana está muy, muy desgastada, es decir, hay muchas cadenas de comida italiana que han ido con el tiempo borrando el origen de las recetas, añadiendo cosas por hacer las recetas más fáciles, más económicas, más rentables. Entonces, yo quiero que la gente conozca y luego ya cada uno que haga luego lo que quiera, pero yo quiero que la gente al menos tenga la oportunidad de conocer qué es la cocina italiana. Claro. Yo quiero que la gente conozca qué es la carbonara. Eso te iba a decir. Sí, el otro día hubo alguien que me preguntó, ¿y la salsa carbonara? No, la salsa carbonara no es una salsa que se pueda meter en un sobre y enviar. Yo te puedo enviar los ingredientes y darte los pasos para hacerla, evidentemente. Pero la salsa carbonara no es algo que tú puedas meter en una bolsa y enviar, porque es imposible. Para quien no lo sepa, la salsa carbonara no se hace con nata como se suele hacer en España. Exacto, es decir, y yo comparto con Isa esa cruzada en contra de la salsa carbonara de nata porque realmente no es original. Yo tengo dos cruzadas en la vida. Una, la salsa carbonara. Dos, el risotto. El risotto no lleva nata, señores. No. El risotto se tiene que hacer con un buen arroz carnaroli, se tiene que hacer con un caldo casero, se tiene que hacer con mucha paciencia y con mucho cariño. No, a ver, quien hace un risotto con nata es porque no quiere dedicarle el tiempo que necesita. Claro. Entonces no haga risotto, haz otra cosa. Pero esto pasa en todas las cocinas, es como la paella valenciana con de todo, ¿no? O sea, el arroz con cosas. El otro día hablaba con un amigo y le contaba eso, que el limón en la paella empezó a aparecer para ocultar un arroz malo. A mí ha habido una cosa que siempre me ha fascinado y es la capacidad de la gente de inventarse salsas para enmascarar los sabores. Sí. Mi padre, por ejemplo, no soportaba que le pusieran una carne con salsa, o sea, no soportaba, nunca se la pediría. ¿Por qué? Porque en su cabeza lo que resonaba era, si le están poniendo una salsa a una carne, es porque la carne tiene un sabor que hay que enmascarar. Bueno, hay alguna que otra carne con salsa italiana que está muy rica. Sí, pero por norma general, cuando sales fuera de casa, ¿no? Y te ofrecen alguna carne con una salsa muy especiada o muy fuerte, mi padre pensaba que entonces era que algo había que esconder de la carne. Claro. Bueno, pensamiento también un poco... Pero, por ejemplo, sí es verdad que un buen osobuco no tiene nada que enmascarar. Claro.
Sí, 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 está claro. Pero eso, el Healthy Italian Food es, volvamos a conocer la cocina italiana. Quien no la conozca, atrévete, conócela. Eh, que las recetas italianas no son la receta del sábado por la noche me estoy saltando la dieta y me estoy perjudicando a la salud. No, la receta italiana te la puedes comer un lunes al mediodía, como un miércoles, como un jueves. No es el te saltas la dieta. Lo que pasa que hay que saber qué platos, en qué cantidades, con qué ingredientes, sobre todo, y en qué proporciones, ¿no? Que al final es lo que en lo que solemos fallar. Es verdad que si tú te comes una pasta de harina refinada con una salsa de tomate frito con mogollón de azúcar, o te comes una pasta como la que queremos hacer nosotros, con harinas puras, saludables, sin conservantes, sin colorantes y con una salsa de tomate que lleve única y exclusivamente cebolla, aceite de oliva y tomate, no es lo mismo y no será nunca lo mismo. Sí, claro. Y decías que eso, que os quedabais como un poco con las ganas de que cuando alguien pasara por Danone se pudiera llevar, ¿no? Su ración de raviolis rellenos para su casa. ¿Va a ser esa la forma de donde podamos encontrar a la nona? ¿O? No, la nona tiene. Bueno, partamos de que son proyectos que son independientes uno del otro totalmente, ¿vale? La nona es mi apuesta personal con el equipo que tengo al lado y tenemos detrás. Hemos apostado por este proyecto, pero evidentemente yo traigo todo lo que mi madre me ha cedido de conocimientos y me ha cedido de recetas, que no las tiene nadie que no sea ella y yo. Pero no, la nona tiene su propio local, su propio obrador exento de gluten, es decir, no va a entrar ningún ingrediente que contenga gluten. Esa es una de mis principales preocupaciones. Yo no quiero, cuando empezamos esto yo no quería, ni quiero ahora, trabajar con harinas refinadas y harinas que nutricionalmente no tengan nada que aportar, por lo que, bueno, he hecho una búsqueda exhaustiva de este tipo de harinas y de que me aseguren que están certificadas sin gluten. Entonces, bueno, por ese lado el riesgo en el obrador de la nona Antonella no va a existir. Luego vamos a tener nuestra propia tienda y vamos a tener la plataforma online que ya la tenemos activa actualmente, es decir, tenemos una pequeña selección de productos italianos que la gente puede ir probando si quiere. Tenemos tomates cherry ecológicos, envasados en conserva, tenemos aceite de trufa aceite de oliva virgen, tenemos el arroz para hacer el risotto, tienen ya pastas italianas con harinas de una cierta calidad. O sea que podremos desde cualquier sitio de España, la gran pregunta que es de siempre, ¿vais a enviar a Canarias? Ostras, Canarias se nos ha hecho es complicado, difícil, sí, se nos ha hecho ya difícil con el producto de terceros, es decir, estas navidades salimos con todos los panetones y tal, aunque no fuera tan healthy, pero era necesario salir con los panetones. Entonces, estas navidades estuvimos con los panetones y con pues los tubos de canelón, los galets, perdón. En el resto de España nunca sé cómo se llaman, porque en Cataluña son galets, sí, yo tampoco los conozco por otro nombre. El tiburón grandote, el tiburón como muy grande que se hace en la sopa típica catalana, y en Italia se come relleno. Estuvimos con todos estos productos, ¿no? Y sí que hubo peticiones desde Canarias, intentamos gestionarlas y es que era imposible el coste. Es complicado, claro. Ojalá en algún momento podamos saltar esa barrera y enviar también a Canarias, pero de verdad que ni siquiera el producto seco había una opción por la cual el cliente no estuviera pagando el doble por el envío que por el producto. Claro, es que ese es el mayor de los problemas que suele haber, sí. El tema Canarias está complicado, pero bueno, haré todo lo posible, doy mi palabra de que haré todo lo posible, que si en algún momento encontramos la manera, por supuesto será un placer enviar también a Canarias. Vale, y estamos hablando en todo momento de que la nona Antonella es un proyecto. Porque es que ahora mismo estáis en plena campaña de crowdfunding, ¿no? Sí, bueno, nosotros, pues por todo el tema del COVID, nos falta una pequeñita parte de financiación. Nosotros ya estamos empezando las obras de la tienda física, pero nos falta una pequeña parte para llegar a toda la maquinaria que necesitamos para poder enviar a toda España, que es el objetivo. Entonces, estamos en Goteo, que es una de las plataformas como más
transparentes que hemos podido encontrar para hacerlo. Ujú, Goteo está avalada por el Ayuntamiento de Barcelona y por varios otros organismos. Eh, ujú. Estamos ya por, si no ha cambiado nada desde hace un ratito, 4.350 euros de 6.500, que es el objetivo, Muy bien. y nos quedan 23 días. Luego es verdad que se abre una segunda ronda Ujú, eh, con el presupuesto como óptimo, digamos, que sería ya pues poder poner todo tal y como queremos, ujú, que son 14.000. Pero bueno, esa parte ya llegará. De momento estamos todavía en el básico, que es como conseguir el objetivo. ujú, Luego me gustaría que la gente supiera que nosotros no estamos pidiendo que crean a ojos cerrados en el proyecto, sino que las recompensas, los packs, son packs de producto de lo que vamos a elaborar en el obrador. Eh, ujú, Así que nos gusta que la gente lo entienda como que es una compra anticipada, como que creéis en el ujú. proyecto, que queréis que se haga realidad y entonces nos hacéis por anticipado la compra que nos haríais si ya estuviéramos abiertos. Eso te iba a preguntar, eso, como para poner un poco en contexto lo que es una campaña de crowdfunding, porque bueno, yo lo conozco perfectamente por el manual, que lo financié así, pero bueno, para quien no conozca de qué va esto, un crowdfunding es una campaña de financiación en la que básicamente, o sea, se suele contar como que es vender la leche antes de tener la vaca, ¿no? Permite dos cosas. Uno, conseguir la financiación y dos, saber si hay un verdadero interés por el producto o el proyecto, ¿no? Que se está intentando financiar. Entonces, básicamente, lo que hacen las personas que apoyan las campañas de crowdfunding es mediante esa compra anticipada que cuentas tú, Isa, ¿no? Sí. Decir, vale, sí, yo quiero que esto exista, así que no me espero a que esté el producto en el mercado, sino que mediante esta compra anticipada hago posible que salga adelante, ¿no? A mí me parece, vamos, por algo financié, o sea, creé el manual ilustrado sin glutenista así, porque me parece una manera, mm, por un lado, muy segura también, ¿no? Para quien se mete en este embolado. Sí. Pero también como persona que puede colaborar desde fuera, me parece algo muy chulo, ¿no? El decir, jolín, es decidir dónde, en qué quieres que se use tu dinero de alguna manera, ¿no? Sí, luego aparte Goteo tiene una parte muy, muy guay, que es que puedes descargarte un certificado de donaciones. Es decir, Ujú, quien done ahora en su declaración de la renta del 2021, es decir, ujú, a principios del año que viene, ujú, podrá descargarse un certificado en el cual consta que ha donado a Goteo, porque Goteo es una fundación sin ánimo de lucro, que ha donado el importe que sea ujú, y se lo podrá desgravar de Hacienda. ujú, La desgravación va desde el 80 hasta el 35%, depende de las cantidades. ujú. A mí lo que me gustaría es que la gente supiera que no pasa nada si queréis participar, si queréis colaborar y solo podéis optar al pack más pequeñito. De gota en gota se llena el vaso. De Ya hecho, ves. goteo es la expresión perfecta para decir esto, porque sí que hemos recibido algún mensaje de me gustaría poder haber ayudado un poco más, pero solo he podido esto. No, al contrario, o sea, yo a la gente que ha hecho el esfuerzo para ayudarnos se lo agradezco todavía más. Ujú. Eh, Queremos formar una familia, queremos que la nonna sea una familia igual que lo es el nono. Eh, y bueno, yo cuando veo donativos de gente a lo mejor que no conozco, pienso, jolín, cómo me gustaría verle la cara a esta persona y saber quién es y poderle decir muchas gracias. Claro. Sí, sí, sí. A mí con el tema del manual me pasaba lo mismo, ¿no? Cada vez que veía una aportación era como, mm, qué bonito, sobre todo cuando te aparece, ¿no? El nombre que hay detrás y todo, Sí. es como, sí, es muy chulo. ¿Hasta cuándo podemos colaborar? Pues quedan 23 días, que esto quiere decir que hasta aproximadamente el 30 o 31 de marzo. No tengo controlada la fecha fin, porque como voy virando el contador hacia atrás, Claro, tú ves los días eh, que quedan. Bueno, nos sí. quedan 23 días, poco más de 3 semanas. 23 días desde hoy. Esto sale Ujú. en unos días, pues quedará alguno menos. Claro. Ujú. Una cosa que, de hecho, por mi experiencia, ¿no? Con esto, con el tema del crowdfunding, que veo muy importante, es el marco temporal. Cuando colaboras con algo así, te gustaría saber de qué plazos estamos hablando, cuándo puedo esperar que me llegue mi recompensa. Claro, y es verdad que con la situación actual es muy complicado porque, yo qué sé, de repente se cierra todo y se paraliza la obra o estas cosas. ¿Qué fechas tenéis más o menos A ver, previstas? piensa que nosotros, aparte del crowdfunding, ya estamos empezando las obras. ¿Por qué? Ujú, Porque la parte del presupuesto que nos falta, que es la que pedimos en el crowdfunding,
es una parte para adecuación, pero muy pequeña, y el resto, sobre todo, es para maquinaria. Piensa que para poder enviar a toda España necesitamos envasar el producto bien. Entonces, nosotros ya hemos empezado las obras. Yo ya no me atrevo a dar plazos de obras, es decir, nunca había estado en una obra y si puedo no lo haré nunca más. Pero eso, no hay tampoco, no estamos haciendo tampoco la Sagrada Familia, entonces no deberíamos hablar de mucho tiempo. Lo que sí que es verdad es que nosotros en los packs hemos dado un año de margen, también atendiendo un poco a esto, a que como la situación está como está, si alguien, yo qué sé, vive en el extranjero, tiene pensado volver, pero no sabe cuándo volverá, o si alguien quiere enviárselo a alguien como un regalo, o si quiere poderlo disfrutar con su familia con tranquilidad, o lo que sea. Nosotros damos un año desde el día en que abramos hasta un año después para poder canjear el pack. Ah, qué guay, muy bien. También para nosotros es más cómodo porque no tenemos el primer día que abramos que enviar todas las recompensas y cada uno las recibirá cuando le apetezca cuando la pida. Sí. Qué bien. Está chulo, me gusta. Sí, aparte con producto alimenticio tiene todo el sentido, ¿no? Es en plan, no preveo ahora mismo que me llegue. Exacto. Claro. Exacto, tú decides si, yo qué sé, si a lo mejor por el motivo que sea no vas a estar o vas a estar viajando o es un producto que tú tienes que decidir cuándo vas a estar en casa y cuándo lo quieres recibir y lo quieres disfrutar. Vale, entonces cuando lo tengáis todo, o sea, cuando abráis, como quien dice, enviaréis como una especie de notificación de, ole, ya cuando queráis, sí, tenéis disponible. Sí. Muy bien, qué guay. ¿Quieres contarle algo más a los inglutenistas antes de despedirnos? Bueno, yo sobre todo querría que la gente sepa que detrás de la Nona Antonella hay seres humanos, que no somos una gran empresa que ya lo tiene todo decidido y todo hecho. Estamos muy dispuestos a escuchar. El otro día hubo alguien que me preguntó por un producto específico y, por supuesto, nos gustaría tener toda la información de aquello que creéis, claro, dentro de lo que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Pero todo aquello que creéis que os gustaría encontrar y que no encontráis o si queréis incluso algún consejo de cómo cocinar la pasta o cómo hacer una buena salsa o tal, queremos, más que ser una marca, queremos también ser una comunidad y que la gente pueda recurrir a nosotros pues en busca de una receta o en busca de un producto específico que a lo mejor en otro sitio no encuentra y a lo mejor nosotros lo podemos facilitar, lo podemos traer. Luego hubo una pregunta, perdón, y me estaba olvidando de ello. Alguien me preguntó que si íbamos a hacer pizzas. Sí, la idea es hacer bases de pizza. Veremos un poco a petición vuestra si las queréis solo la base, si vais a querer que ya contengan el tomate y el queso. Todo esto va a ir un poco en función de lo que nos vayáis pidiendo. Estamos bastante dispuestos a eso, por gustos un poco. Claro, sí, según se vaya pidiendo. Como sois un colectivo. Y además, sois uno de los colectivos donde creo que fluye mejor la información. Entonces, a mí me gustaría tener esa información. Si alguien considera que podemos hacer algo que no está en el mercado y que lo disfrutaríais, adelante, enviarnos un privado. Yo os contestaré encantada y haremos todo lo posible por poderlo llevar a cabo. Y luego, nada, que todos aquellos que queráis colaborar, que sepáis que estáis ayudando a hacer un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño. Y que nos encantará compartirlo con todos cuando estemos en marcha. Ojalá, o sea, vamos, yo estoy segurísima de que va a salir adelante, pero sobre todo ojalá salga adelante como tú lo tienes en tu cabeza, Isa, porque vamos, rebosa amor por todos lados, la Nona Antonella, y bueno, para los que no estamos tan cerca de Castelldefels y más ahora, ¿no? Que lo tenemos complicado para ir, pues bueno, que por lo menos nos podamos traer un cachito de lo que es esa tradición familiar a nuestra casa y probarlo aunque sea en la distancia. Bueno, claro, la idea es un poco que podáis decidir cuándo queréis salir a comer o cuándo queréis disfrutar cocinando en casa. Porque sí que es verdad que opciones a nivel restaurante, pues en todos sitios hay, más amplias o menos. Pero esto es una opción para comida de todos los días, para que podáis incluir en vuestra dieta un producto que hasta ahora está tan limitado y que no está tan conseguido el sabor. Entonces, facilitar la vida diaria. No queremos ser tanto el recurso como restaurante, sino de comida casera. Qué guay. Pues bueno, Isa, encantada de tenerte aquí. Te deseo todo el éxito del mundo con la nonna porque, bueno, ya sabes, porque me encanta y espero que vaya muy bien.
Sí, que podamos disfrutarlo pronto y sobre todo eso, que podamos disfrutarlo pronto y podáis disfrutarlo vosotros también pronto. Pues muchas gracias, Isa, por venir. Gracias a ti, Dani. Vamos allá con las preguntas que me habéis mandado relacionadas con el tema del programa de hoy. El otro día fui a una pizzería que se anunciaba como sin gluten y me sentó fatal la comida. Luego averigüé que solo tenían un horno, pero que ponían la pizza sin gluten en una bandeja. ¿Es suficiente? Vamos a hacer un repaso rápido de conceptos antes que nada. Lo primero que te tengo que recordar es que algo te puede sentar mal sin que sea por el gluten. Y lo segundo es que si no te sienta mal, no quiere decir que no te hayas contaminado. A lo que voy con estas dos cosas es que quiero aprovechar la oportunidad para recordaros a todos que los síntomas o la ausencia de ellos no son una pista tan fiable para saber si nos hemos contaminado o no, que no siempre tenemos síntomas reconocibles cuando nos contaminamos. Así que cogedlos un poco con pinzas y fijaos en otros muchos aspectos de vuestra experiencia gastronómica. Yendo al tema del horno, el uso que se hace de un horno en el ámbito doméstico es muy distinto de aquel de la restauración. Piensa que en un restaurante hay muchísimo más ajetreo y el margen de error es mucho mayor, así que no parece muy sensato tener un solo horno para hacerlo todo, incluso cuando se pongan las cosas sin gluten en bandejas. Esto en casa pues es distinto, ¿no? Mientras no usemos ventilador y el horno esté razonablemente limpio, pues no habría mayor problema y cocinemos las cosas separadas, vamos. Lo que sí que tengo que puntualizar en el tema del horno en restauración es una excepción y es aquella de las cadenas de pizzería en las que el horno es de cinta y no permite este lío que se puede dar en un horno horizontal de restaurante. En el de cinta la pizza entra por un extremo y sale por el opuesto. Y en todo este proceso esta pizza no se toca, así que no hay tanto movimiento ni es tan fácil la contaminación. Realmente, a mí lo que más me preocupa de este tipo de locales en los que se trabaja con tantas harinas es la volatilidad que tienen. Creo que es más importante centrarnos en si en la pizzería están constantemente trabajando con harinas de trigo que puedan quedar en suspensión y luego depositarse sobre las superficies de trabajo o incluso directamente sobre la comida sin gluten. De hecho, en cadenas de pizzerías que están validadas por las asociaciones, lo que se hace es estirar las masas con gluten con sémola de arroz sin gluten para garantizar que no queden partículas de gluten en suspensión por el ir y venir de las harinas. Dani, ¿cómo haces la pizza sin gluten? Creo que todas las semanas recibo esta pregunta al menos una vez, así que la tenía que recoger aquí. Os tengo que contar que así, de manera generalizada, hay dos tipos de pizza. La de tipo pan, que es aquella que es una masa un poquito más gorda, que es constante en espesor y con una base crujiente, y la tipo napolitana, que es aquella que es mucho más fina en el centro y muy gordita en los bordes y es muy flexible. La primera es la que hacía mi abuela desde siempre, aquella de la que yo me despedí y que seguimos haciendo todos en la familia, de hecho, y que tenéis en Singlutenismo desde principios de los tiempos. O sea, es una de las primeras recetas que publiqué en Singlutenismo. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace a la receta, pero si buscáis en Google Singlutenismo Pizza la encontraréis en mi web. La segunda es la que enseño a hacer en el taller online de masas saladas sin gluten, junto con mi compañera Raquel. En él también os enseñamos a hacer la masa quebrada y la masa de empanada y empanadillas. E incluso os damos un montón de ideas de pizzas, de rellenos de empanadas y quiche para que aprovechéis el taller al máximo. Os dejo también el enlace en las notas del programa en singlutenismo.com. ¿Cómo vive un singlutenista italiano? Ya decíamos que en Italia es muy fácil encontrar productos y restaurantes con opciones sin gluten y que además en su inmensa mayoría están validados por la Asociación de Celíacos Italiana. Los productos específicos se consiguen con facilidad en farmacias y por supuesto también hay tiendas especializadas en ellos. Además, los inglutenistas italianos tienen una especie de cartilla en la que van pegando los códigos de barras de estos productos y luego pueden ir a pedir al gobierno que les devuelva una parte del gasto. Es decir, de alguna manera reciben una pequeña ayuda para comprar los productos específicos en gluten. Además, el gobierno italiano ofrece una ayuda económica a cada región en función de los inglutenistas que haya en ella, para que la asociación regional forme a los restaurantes.
De esta manera es mucho más sencillo que los restaurantes puedan acceder a la formación, validar sus cartas y sus instalaciones y ofrecer opciones seguras a los glutenistas. Os contaré además un detalle de todo esto, y es que la Asociación Italiana no valida ningún restaurante mixto, es decir, con gluten y sin gluten, en el que no se tengan dos cocinas independientes, una para cada tipo de elaboración. Por último, la Asociación Italiana también cuenta con un listado de alimentos que hasta hace muy poco estaba disponible para todos los turistas a través de su aplicación de manera gratuita. Hace unos meses cerraron el acceso, pero seguimos pudiendo localizar todos los restaurantes validados por ellos en su página web. Así que si algún día vais a viajar a Italia, os recomiendo que os preparéis un mapa de Google Maps con todos los locales que encontréis recogidos de manera actualizada en su web y que tengáis bien a mano su contacto para lo que podáis necesitar. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por la cocina sin glutenista, más allá del trigo, incluso en esa gastronomía italiana, en la que parecería que no habría alternativas. Nos vemos en el próximo episodio. Tienes las notas de cada capítulo de Tripas Corazón en mi página, singlutenismo.com. Además, puedes suscribirte a este programa de radio en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio. Si me escuchas desde Apple Podcast, déjame unas estrellas y una reseña para ayudarme a que este podcast crezca sano y feliz. Por último, anímate a compartir el enlace de este programa en tus redes sociales y por WhatsApp con tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.